nombre es Drácula, hijo del diablo. Antes de convertirse en una leyenda, fue un hombre dispuesto a todo por proteger a su familia y su reino. Vlad, el príncipe empalador, acepta un oscuro pacto con fuerzas sobrenaturales, desatando un poder que lo convertirá en algo más poderoso que un humano, pero todo tiene consecuencias. Esto es Drácula, la historia jamás contada. En Transilvania, 1442, el sultán otomano esclavizó a miles de niños que fueron torturados y adiestrados como máquinas de guerra. Entre ellos había uno que destacaba por su ferocidad, Vlad el Empalador. Su nombre causó el pánico entre los ejércitos enemigos que huían al oír hablar de sus actos. Con el paso del tiempo, Vlad regresó a Transilvania decidido a gobernar su tierra. Fue llamado príncipe, pero el mundo lo terminaría conociendo como Drácula. Durante una patrulla por los alrededores, sus hombres hallaron el cadáver mutilado de un explorador turco. El cuerpo arrastrado por el río era la señal de una posible avanzada otomana. Temiendo una nueva invasión, Vlad decidió actuar con rapidez. Junto a sus guerreros se dirigió a la montaña del Colmillo Roto para investigar y si era posible negociar. Solo uno de sus hombres quedó en el castillo encargado de reforzar la vigilancia. Al llegar a la montaña fueron sorprendidos por una bandada de murciélagos que escapaba en estampida desde una grieta. Algo los había asustado. Al internarse en la cueva encontraron el suelo cubierto de huesos humanos y entonces fueron atacados por una criatura sobrenatural. Los soldados huyeron aterrados, pero Vlad logró herirla. Sin embargo, la sangre en su espada se evaporó al contacto con la luz del sol. De regreso en el castillo, un monje le reveló una antigua leyenda. Siglos atrás, un guerrero selló un pacto con el diablo y se transformó en un vampiro. Fue encerrado en una cueva maldita esperando ser liberado. Vlad, temiendo el caos en su tierra, ocultó la verdad. Bastante tenían con la amenaza turca. Esa noche, de vuelta con su familia, su pareja notó que algo estaba preocupando a Vlad. Él mintió y dijo que solo era un lobo que lo atacó. Al acostar a su hijo le pidió dar un paseo al día siguiente, pero le recordaron que era Pascua. Más tarde, en la soledad del baño, reflexionó sobre su pasado y se juró a sí mismo que solo deseaba paz. Pero la paz que tanto amaba no duró mucho. Durante la celebración de Pascua, los hombres de Mehmed II irrumpieron en el pueblo. Acusaban a los transilvanos de la desaparición de un batallón de reconocimiento. Vlad, buscando evitar conflicto, les ofreció el tributo habitual, pero el sultán exigió algo más cruel: 1000 jóvenes transilvanos para su ejército y al hijo de Vlad como garantía de su lealtad. Los emisarios se marcharon, pero esa noche Vlad tuvo que explicarle a su hijo lo que pedían. Le aseguró que jamás lo entregaría y su esposa, con esperanza, creyó que el pasado compartido entre Vlad y el sultán permitiría clemencia. Al día siguiente, Vlad se presentó en el campamento otomano. La escena era imponente. Mehmed, sin rodeos, exigió a los niños y al hijo de Vlad. Le ofreció una burla cruel: si tienes tanto vigor, podrás engendrar muchos más. Ante la presión, Vlad fingió aceptar. Su esposa se resistía, pero su hijo valiente se ofreció para evitar el sufrimiento de su madre y para hacer sentir orgulloso a su padre. Vlad lo acompañó, pero en el último momento lo empujó hacia su madre y desenvainó su espada. Masacró a todos los turcos allí presentes y sus cuerpos fueron enviados a Mehmed con un mensaje claro: esto es la guerra. Ahora, sin posibilidad de reconciliación y sin un ejército que lo respalde, Vlad sabía que debía encontrar una nueva forma de defender su tierra, incluso si eso significaba abrazar la oscuridad que tanto temía. Sin un ejército capaz de resistir a los otomanos, Vlad regresó a la montaña del Colmillo Roto. Allí, en las profundidades, lo esperaba el vampiro. Esta vez no lo sorprendió. Lo enfrentó con determinación y la criatura, más que rabia, sintió curiosidad. No encontró miedo en él, sino una férrea esperanza. Vlad explicó su causa: proteger a su pueblo y a su familia. Sin embargo, el vampiro lo reconoció. Sabía de su pasado, de los inocentes que Vlad había condenado y de la sangre que había derramado. Este no toleraba las mentiras y lo atacó, señalando con brutalidad la verdad que Vlad no podía negar. En otro tiempo, él mismo había sido un monstruo. La criatura, sin embargo, también vio en él una oportunidad y le propuso un pacto oscuro. A cambio de su sangre, Vlad recibiría una fuerza colosal, velocidad inhumana, dominio sobre las sombras y la capacidad de sanar cualquier herida. Pero el precio sería terrible: una sed de sangre humana que no podría saciarse. Si resistía 3 días sin probarla, sería libre. Si fallaba, se convertiría en un monstruo condenado a la eternidad. Vlad aceptó, bebió del cráneo maldito y cayó muerto, solo para renacer como algo nuevo, algo más allá de lo humano. Su cuerpo era ahora más fuerte que la roca, sus sentidos se expandieron y la plata quemaba su carne. Para ocultarlo, escondió su anillo en un collar. La luz del sol le provocaba un dolor insoportable, pero la noche le ofrecía poder absoluto. En eso no tardó en percibir el avance enemigo y las tropas otomanas se acercaban a su castillo. Convertido en una bandada de murciélagos, atravesó el cielo nocturno y llegó a tiempo para defender su hogar. Su esposa lo recibió, aún desconociendo en qué se había convertido. Después de un rato, Vlad salió solo al campo de batalla, donde la masacre fue inmediata y devastadora. Los soldados otomanos cayeron uno a uno. Sus espadas eran
parecían inútiles frente a las garras y colmillos del nuevo Vlad. Cuando su ejército llegó no encontró enemigos, solo cadáveres apilados. Nadie preguntó qué había sucedido y Vlad ordenó la retirada hacia un monasterio en las montañas. Tras esto, la noticia de la masacre llegó hasta Mehmed, quien reaccionó con furia y orgullo herido. Si 1000 hombres no bastaban, enviaría 100.000. Los transilvanos, temiendo la destrucción total, huyeron hacia el monasterio. Vlad sabía que no tenían mucho tiempo, debía ganar esa guerra en solo 3 días. Pero el olor a sangre entre los refugiados lo perturbaba profundamente, obligándolo a alejarse antes de perder el control. Intentó buscar refugio emocional en su esposa, pero el deseo por la sangre era más fuerte. Luego se adentró en el bosque buscando aire y allí fue seguido por un hombre que había oído los rumores sobre la criatura de la montaña. Este le ofreció sangre en un intento de acercamiento, pero Vlad lo rechazó furioso. Mientras tanto, Mehmed llegó al campo donde había enviado a su primer ejército. Lo único que encontró fue un único soldado con vida usado como mensaje y miles de cuerpos empalados ante sus ojos. Al amanecer, Mirina comenzó a notar los cambios en su esposo. Su piel estaba libre de cicatrices, la plata lo hería y el sol se había convertido en su enemigo. La verdad era evidente, Vlad ya no era el mismo. Aún así, seguía determinado a protegerlos. Sabía que no podía resistir mucho más tiempo y pidió que todos fueran llevados al monasterio. Mientras tanto, él se encargaría de frenar al enemigo. Su ejército se encargó de escoltar al pueblo, pero por la noche una emboscada otomana casi lo arruina todo. Justo cuando parecía que los transilvanos habían perdido, Vlad apareció. Su intervención salvó a muchos, pero no a todos. Uno de sus más leales guerreros murió defendiendo a su esposa e hijo. Vlad, cegado por el dolor y la rabia, persiguió a los atacantes acabando con ellos sin piedad. Tras esto intentó salvar a su amigo caído, pero ya era demasiado tarde. Al llegar finalmente al monasterio, Vlad reunió a su gente. Les ordenó defender los muros no con plegarias, sino con armas. Más tarde, su hijo, curioso, encontró una puerta sellada y preguntó qué había detrás. Vlad simplemente pensó en lo que guardaba allí, un secreto que esperaba nunca tener que liberar. En otro lugar, uno de los hombres del sultán llevó un informe preocupante. Los rumores decían que Vlad ya no era un hombre, sino un monstruo, y el miedo empezaba a extenderse entre las tropas. Se hablaba de magia negra, de fuerzas que no podían explicarse. Mehmed, sin embargo, no dudó y decidió liderar personalmente su ejército hacia la batalla. Y Vlad, por supuesto, lo estaba esperando. A la mañana siguiente, en el monasterio, Vlad evitaba el sol con cautela, lo que llamó la atención de un monje que ya comenzaba a sospechar la verdad. Armado con una espada de plata, lo enfrentó en una carpa, convencido de que ocultaba algo peligroso. El monje cortó la lona que cubría a Vlad, exponiéndolo a la luz del sol frente a todos. La multitud, presa del pánico y la ignorancia, intentaron quemarlo a pesar de las súplicas de su esposa porque no lo hicieran. Sin embargo, Vlad emergió de las llamas sin una sola herida. Molesto, les reclamó diciéndoles que gracias a él estaban vivos. En ese momento fue Mirina quien lo calmó. Esa noche, Vlad se retiró a la iglesia del monasterio. En medio de su lucha interna, rogó fuerza para resistir lo que venía. Su hijo, aún sin comprender su transformación, creyó que estaba enfermo y le llevó algo para alimentarse, intentando ayudar como podía. Al amanecer, Vlad divisó el avance del ejército otomano. Sabía que bajo la luz del sol perdería sus poderes y no podía enfrentarlos de frente. Desde el primer rayo de sol desató su control sobre los murciélagos. Una nube negra y densa, formada por miles de criaturas, descendió sobre los invasores, acabando con gran parte del ejército en cuestión de minutos. Entre el caos, Vlad creyó ver a Mehmed, pero era un señuelo. En realidad, el sultán se escondía entre sus hombres y había infiltrado asesinos en el monasterio. Por otro lado, Mirina fue atacada por los hombres de Mehmed y ella solo trataba de defender a su hijo. En un momento ya no pudo más y un hombre la empujó hacia el abismo. Vlad, al ver esto, fue lo más rápido que pudo, pero llegó demasiado tarde para salvarla. En sus últimos instantes lo animó a hacer lo impensable. Así, Vlad bebió su sangre, completando la transformación que tanto había temido. Luego el cielo se oscureció y Drácula ofreció su sangre a los heridos transilvanos. Uno a uno comenzaron a alzarse como vampiros en busca de venganza. Finalmente buscó su antigua armadura de guerra, la temida armadura del dragón, símbolo de terror para los turcos. Con ella lideró un ejército nocturno sediento de sangre. La batalla fue brutal y desigual. Los soldados enemigos, aunque numerosos, no estaban preparados para enfrentar la furia de los inmortales. Sin embargo, Mehmed, preparado para este momento, rodeó a Vlad con plata. Allí se encontraba su hijo prisionero. El enfrentamiento fue feroz y Vlad, debilitado por la plata, estuvo a punto de caer. Sin embargo, esquivó una estaca y clavó su espada en Mehmed. En ese instante reveló su verdadera naturaleza. El príncipe humano había muerto. Solo quedaba el hijo del diablo. Cuando la batalla terminó, los que antes habían sido aliados, ahora convertidos en vampiros, vieron en el hijo de Vlad una presa. Uno de sus hombres, cegado por la sed, lo traicionó e intentó acabar con el niño, pero Vlad, sin dudarlo, lo empaló. Cuando los otros chupasangre estaban listos para atacar, fue el monje con una cruz en alto quien logró ahuyentarlos y salvar al pequeño. Vlad le confió su hijo al monje y padre e hijo se separaron entre lágrimas. En ese momento, Vlad alzó sus brazos hacia el cielo y despejó las nubes. La luz del sol cayó sobre su ejército vampiro
vampírico, convirtiéndolos en cenizas a él incluido. El sacrificio fue total, pero el fin no fue el final. El misterioso hombre que Vlad rechazó lo arrastró dentro de la carpa y derramó sangre sobre sus restos. En eso, Vlad volvió a la vida, condenado a la eternidad. Cientos de años después, en un mundo moderno, Vlad caminaba entre los vivos, oculto bajo una nueva identidad. Fue entonces cuando vio a una mujer idéntica a Mirina. La conexión fue instantánea, profunda. Él recitó el poema, el cual era el favorito de su esposa, y sin decir una palabra se fueron juntos. A lo lejos, desde unas mesas, el vampiro original observaba todo, mencionando que el juego ha comenzado. Si llegaste hasta aquí, felicidades, oficialmente formas parte del club de los que sí ven los videos completos. Y ya que estás aquí, ¿por qué no aprovechar y suscribirte? Este es mi canal principal, pero también tengo otro, WillRTR, donde subo resúmenes de películas tristes porque al parecer nos gusta sufrir. Y si tienes alguna película que crees que debería resumir, sígueme en Instagram y dime cuál. Nos vemos en el próximo video.